Un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de Pos la Verdad. Sean ustedes bienvenidos a este nuevo episodio podcast de Pos la Verdad en cuarentena de hoy jueves 30 de julio. Son las 4:56 de la tarde, empezamos unos minuticos antes, pero de una vez nos vamos a ir con este corte musical para iniciar el episodio podcast especial que tenemos para el día de hoy. La libertad de expresión es un derecho que no se debe restringir en Colombia. Todos tenemos algo que opinar y expresar, y más aún en esta época de emergencia. En el podcast de Pos la Verdad apoyamos este principio. Únete y participa en nuestras transmisiones de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Síguenos en Twitter en @poslaverdad. Contáctanos y charla con nosotros en uno de los programas. Porque todos somos Pos la Verdad.
Estaba sonando la canción Rain de The Cult, una muy buena canción, rockcito apenas para esta tarde de jueves 30 de julio, mañana 31 y se acaba el séptimo mes del año. Son las 5 en punto en estos momentos, bueno, ya van a ser las 5 con un minuto, aquí en el podcast de Post La Verdad, y le damos la bienvenida a nuestro compañero habitual ya para temas interesantes, temas de interés de cultura general y de historia. Estamos hablando con Juan Carlos Parra, el que maneja la cuenta Historia de Colombia. Juan Carlos, bienvenido a este episodio podcast de Post La Verdad. Muy buenas tardes, don Andrés, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los que nos están escuchando en este momento y pues bueno, aquí estamos como siempre. Bueno, le cuento, Juan Carlos, aquí en la ciudad de Bogotá estamos a 14 grados centígrados en un cielo parcialmente nublado, sensación térmica de 12 grados, está haciendo frío y hoy amaneció con una mañana muy fría, lloviznando en Bogotá. Tenemos 64% de humedad, vientos de 18 kilómetros provenientes del suroccidente y el atardecer será a las 6:12 de la tarde y el amanecer mañana será a las 5:53. Don Juan Carlos, ¿desde dónde nos está acompañando? El día de hoy estoy desde la Ciudad de México, estoy en una tarde soleada, más o menos a unos 23 grados. El clima está bastante estable a pesar de el impacto del huracán Hanna, que le está pegando al norte del país. Tuve que viajar desde Monterrey hacia Ciudad de México, huyendo un poco del impasse climatológico que hay en la ciudad de Monterrey. Bueno, pero bueno, está el clima bien y todo, que es lo importante. Sí, aquí el clima está bien. En Monterrey, pues Monterrey, toda la parte del norte de México y la frontera con Estados Unidos está un poco impactada por el huracán. Muchas lluvias torrenciales, tráfico detenido, vuelos no existen, solamente carretera. Entonces han habido personas que tuvieron un retraso de unas 18-19 horas en carretera para poder acceder desde Monterrey a Ciudad de México, que la distancia es más o menos 1,000 kilómetros aproximadamente. Bueno, qué bueno que afortunadamente Juan Carlos está aquí, la conexión y la comunicación está estable. En el chat de Spreaker, doña Diana Reuter dice muy buenas tardes, y nuestros amigos de Grupos Plagiosos dice buenas tardes en días histórico y antipandémicos, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, hablemos del tema por el cual tenemos hoy a don Juan Carlos. Ya saben, él es de la cuenta @Colombia_East, Colombia, la cuenta Historia de Colombia. Cuenta muy buena que siempre está con muy buenos datos sobre la historia colombiana y también con algunos apuntes sobre la historia latinoamericana en relación con lo que nos ha interesado aquí en Colombia. Bueno, vamos a hablar hoy con Juan Carlos Parra sobre los cables submarinos que llevan el internet a todos los continentes, que nos conectan a a nivel de internet y de telecomunicaciones. Carlos Hernández en el chat de Spreaker también se reporta y dice buenas tardes, al respecto del tema quiero preguntar cuál es el manejo que tienen en materia de derechos de autor de las imágenes publicadas en redes sociales. Algunas cuentas marcan las fotos de archivo como propias o no referencian la fuente. Bueno, ya ahorita pasamos a este tema que nos deja aquí Carlos Hernández. Quiero empezar con el primer punto que tenemos del tema, y es reseña histórica del canal interoceánico de fibra óptica, que es el nombre verdadero de estos canales, de estos cables submarinos. Popularmente se conocen así, ¿cierto, Juan Carlos? Así es. A ver, lo que pasa es que hoy en día todo lo tenemos al 98% tal vez, lo tenemos tendido con fibra óptica, ¿no? Obviamente anteriormente, hace muchos años, lo que se quiso hacer fue conectar poblaciones y regiones con otro tipo de cable. De hecho, el primer cable interoceánico que hubo fue en 1852 entre Francia y Reino Unido a través del Canal de la Mancha. Eso era un cable de cobre, y el cable de cobre, pues como es un conductor eléctrico, pues lo trataron de aislar, lo metieron dentro del mar, unieron los dos países
y podían hacer comunicaciones telegráficas desde aquel entonces, ¿no? A raíz de el éxito mediano de esa transmisión, de ese cable, siempre se buscó la manera más óptima de poder aislar el ruido y de aislar pues el cable para que no pasara tanto ruido, para que el mensaje llegara correctamente a su destino, pero siempre fue una labor muy difícil, hasta que en un momento determinado la ciencia logró encontrar la tecnología de la fibra óptica. ¿Cuál es la diferencia entre un cable de cobre y una fibra óptica? Muchos se preguntarán. Pues la diferencia es que el cable de cobre es un par de cables que llevan un pulso eléctrico, y la fibra óptica lo que hace es aprovechar las propiedades de refracción y de difracción de la luz para poder hacer un cablecito del filamento del grueso de un cabello, y a través de ahí aprovechar esas condiciones para linealizar esa transmisión. No se pierde tanto dato, no se pierde tanta limpieza dentro de la comunicación. Ahí hay un punto bien importante que hay que tomar en cuenta, y es la fibra óptica es un filamento tan delgado y tan pequeño, así como ustedes ven los arbolitos de Navidad, los arbolitos de Navidad que la gente le dice que son de fibra óptica, eso es fibra óptica. Y entonces ahí viene un concepto que se denomina iluminar la fibra. Y entonces iluminar la fibra es montar en unas láser una serie de datos de un grupo de clientes, se montan sobre la fibra para que viaje ese haz láser dentro de la fibra óptica y llegue al destino. ¿Qué es lo que pasa con el canal interoceánico de fibra óptica? El canal interoceánico de fibra óptica encontró la propiedad con esa fibra de que no se perdía mensaje, de que no se perdían datos, de que no se filtraba tanto ruido, pero para un grupo de cablecitos del grueso de un cabello, pónganle 7 cablecitos del grueso de un cabello, se necesita un aislamiento de una serie de materiales que pueden llegar a ser del grueso de un antebrazo o del grueso de una pierna, de manera tal que no se va a filtrar ruido, no se va a dañar el cable, y obviamente eso requiere una inversión megamillonaria. ¿Y a qué voy con el tema de la inversión megamillonaria? Pues es que el canal interoceánico de fibra y el canal interoceánico o el cable interoceánico que se puso antes de la fibra óptica, pues por eso tiene una evolución desde 1860 y tanto, cuando empezó a profesionalizarse la conectividad entre los países. Antes no existían satélites, entonces, por ejemplo, para poder unir Estados Unidos con Europa, o para poder unir Suramérica con Norteamérica, a través del canal interoceánico de fibra, y pudiera llegar un telegrama, se necesita un cable de cobre. Se necesita un cable de cobre que fuera en el océano, y entonces con el paso de los años el océano se fue llenando de conexiones de fibra óptica. Desde la década de 1970, las empresas de telecomunicaciones han estado conectando países y continentes, y por eso tenemos una red vasta de fibra óptica interoceánica, que si cogemos ese cable y lo unimos todo completo, podríamos fácilmente darle unas 50 veces la vuelta a la Tierra. O sea que este tema de la conexión de estos canales interoceánicos no es algo reciente, no es algo que haya llegado, o se haya implementado con el tema del internet, sino que ya venía de tiempo atrás. Bueno, Juan Carlos, hacemos un pequeño paréntesis acá. Tengo ya el reporte de casos de contagios del coronavirus que ofrece la cuenta del Ministerio de Salud. Para hoy en Colombia hay 9.965 casos.
y hay 356 fallecidos, muy alta la cifra de fallecidos diaria, para un total de 286.020 casos y 9.810 muertes en total en Colombia. Muy seguramente mañana sobrepasaremos la barrera de los 290.000 y estaremos para iniciar la próxima semana ya sobre los 300.000 casos. Nada raro según esto. Bueno, había dejado en stand-by la pregunta de Carlos Hernández sobre el tema de las imágenes. Le cuento algo, Carlos. Lo siguiente es esto. ¿Uno puede trinar cualquier imagen? Sí. Normalmente la mayoría de imágenes ya vienen con su marca de agua, con su arroba de la persona que la creó o quien tiene los derechos. Si se hace desde una cuenta normal, no debe haber mayor problema. Si uno tiene la posibilidad de pronto de citar al autor, uno lo puede hacer. La cuestión aquí es si uno tiene, por ejemplo, o si uno monetiza esa red social y uno hace uso o utiliza una imagen que sí esté protegida por derechos de autor. Los memes normalmente no. Algunos creadores de memes ponen su arroba para que la gente sepa que fue esa persona y lo siga. Pero si uno le saca ya provecho a ciertas imágenes que se están protegidas con el tema de derechos de autor, si uno le saca provecho económico, por ejemplo si uno lo utiliza en YouTube o en cuestiones de esas, sí va a generar problemas y va a generar los suficientes reportes, salvo que se tenga autorización por parte de quien tenga los derechos sobre esta imagen en cuestión. Bueno, don Iván Dacho dice muy buena tarde, mesa de opinión, y don Carlos también aquí comenta. Y aquí va una pregunta para Juan Carlos del Tocayo. Dice, sobre las redes se ha conformado el desarrollo de la civilización, desde los caminos o trochas hasta los más sofisticados sistemas de autopistas. Se enviaban mensajes imperiales y también virus. Hoy esas redes son digitales, ahora transmiten virus, tweets y falsas noticias. Dejar a un lado los cables con las llegadas del 5G o el 6G, esta pregunta es muy buena. Con la implementación de las redes 5G y de las futuras redes 6G, 7G y las que han de llegar en las siguientes décadas, ¿se dejará atrás el tema del canal o de los canales interoceánicos, del cableado interoceánico? La respuesta es no. Y vamos a explicar el por qué. ¿Qué es lo que ocurre? La red de 5G o cualquier generación de la telefonía móvil digital está basada y sectorizada a un espacio, no sé, llamémoslo nacional o a un área determinada, ¿no? La red de 5G para Colombia, la red de 5G o de 4G para Ecuador, la red de 4 o 5G para México. Eso es una comunicación local, pero esas comunicaciones locales o esas telecomunicaciones locales, porque si podemos incluir, por ejemplo, las transmisiones de televisión o las transmisiones de radio, ¿sí? Vamos armando un paquete grande de servicios, la telefonía móvil, la telefonía fija, la televisión, la radio. Si yo tengo el deseo como empresa de brindar el servicio de conectividad a otro país, entonces necesito dos alternativas para poder salir de mi país al otro país que se encuentra en otro continente, ya bien sea a través de un canal satelital o a través de un canal de comunicación por el canal interoceánico de fibra o el canal interoceánico que une los dos países en cable, ¿no? Entonces 5G como tal es una tecnología de telecomunicaciones móviles, pero eso no es distinto, eso no es un condicionante para que desaparezca la tecnología de transmisión por cable. Al contrario, una complementa a la otra para que se pueda hacer una transmisión de un punto en un continente a otro punto en otro continente. Bueno, aquí grupos plagiosos dicen: las redes sociales se publica o se comparte. ¿Compartir es publicar? Sí, sencillamente uno publica un trino, uno comparte. Lo que pasa es que con las imágenes, y ya vamos dejando el tema acá, después me gustaría profundizarlo con ustedes, el tema sobre lo que es compartir y derechos de autor y estas cosas. La cuestión también depende del dueño
de esa imagen o ese contenido que se está compartiendo. El mejor ejemplo que les puedo traer rápidamente es lo que sucede con los videos de los goles que incluso la gente ha tomado desde los estadios correspondientes al Canal Win. El Canal Win es el dueño de los derechos de fútbol colombiano, y si alguien emite o comparte algún video o algún gol de estos, ellos están en su potestad de pedir bloquear o pedir retirar ese video. Bueno, Juan Carlos, continuamos acá. ¿Cuál es la necesidad entonces? Las telecomunicaciones y todo, la necesidad de conectar los continentes, todo gira en torno al internet, todo está conectado. Además del papel satelital, está el tema de los cables, que es el fundamental, es el que nos ciñe, y ya Juan Carlos aquí nos lo ha explicado. Pero ¿cómo Colombia y los demás países latinoamericanos han beneficiado con estos cables? Colombia debe tener sus cables, supongo, ¿cierto? Sí, claro que sí. Tanto Portobelo en Panamá como Colombia tiene sus cables. Ahí hay una cosa muy interesante, y es un ejemplo que generalmente cuando doy este tipo de charlas o este tipo de conferencias, es un ejemplo que yo le hago a muchas personas. Y ahí se va a dar cuenta uno la importancia geoastronómica que tiene Colombia, tanto en el hemisferio como en el planeta. Les voy a poner un ejemplo. Resulta que alguien en Argentina, voy a citar un ejemplo, es un ejemplo absurdo, pero es un ejemplo muy claro del tema. Alguien en Argentina quiere hablar con alguna persona en Madrid, ¿ok? Sí. La gente generalmente se imagina que del teléfono sale al satélite, del satélite llega a Madrid, pero no, pues eso no es así. Eso no es así por temas de costos, o sea, no es tan fácil ni tan sencillo. La comunicación sale de Argentina y se va por toda la red de microondas a través de toda la cordillera de los Andes. Llega a Colombia. De Colombia, en Colombia, hablando un poco de la parte satelital, se va por la estación terrena, por Manhuí, Villapinzón, Chocontá, deja la estación terrena y se dispara al satélite. Del satélite baja a la costa colombiana o a la costa panameña, a una de las dos, dependiendo del tipo de contratación que se tenga en el servicio de telecomunicaciones, y de ahí se va a iluminar el canal interoceánico de fibra óptica. La comunicación se va por fibra óptica desde Colombia o desde Portobelo en Panamá, se va hasta Barcelona. En Barcelona llega y recoge la señal, la sube a su canal de microondas y la transporta hasta la red final en Madrid. Entonces imagínense todo el recorrido que hace esa llamada telefónica de una persona que está, supongamos, en Buenos Aires, como les pongo en el ejemplo, para que llegue a Madrid, y por todas las partes por donde tiene que pasar esa llamada para que al otro lado, a los 2 segundos de que uno marca el teléfono, la persona esté contestando en el otro lado del mundo, ¿no? Entonces, estamos hablando de una codependencia tecnológica entre unas tecnologías y unos servicios junto con otras tecnologías y otros servicios. Imagínense, ahí hemos pasado por telefonía móvil, hemos pasado por microondas, por repetidoras por microondas, hemos pasado por un canal satelital, hemos pasado por un canal interoceánico de fibra que se va a su destino y en el destino vuelve y se regresa con todas esas dependientes tecnológicas. Entonces, Colombia como país, como geoestrategia que tiene Colombia, desde el punto de vista de telecomunicaciones, es un punto neurálgico, independientemente de que tienen o existen otras salidas en el canal de fibra que pueden salir por otros países. Colombia tiene, o los dueños de esa fibra óptica en Colombia tienen negocios muy importantes, muy interesantes. No sé si con eso haya quedado solventada la pregunta. Sí, de hecho esta conexión ahorita, Bogotá, ¿en qué ciudad es que está ahorita, Juan Carlos? Está cerca de Belice, ¿no? Ahorita yo estoy en Ciudad de México, ¿no? Ahorita estoy en Ciudad de México. Sí.
Entonces, esta conexión Ciudad de México-Bogotá, ¿por qué cable o por dónde irá esta conexión en internet que estamos teniendo? Y las velocidades de estas conexiones son a la velocidad de la luz, ¿no? Sí, claro. A ver, las velocidades... a ver, el láser que va por la fibra óptica, pues técnicamente es un haz de luz, viaja a la velocidad de la luz. La demora que se puede presentar en el periodo de respuesta es por la interconexión entre una tecnología con otra y en la interconexión entre los equipos de una empresa con los de otra empresa, porque son convenios y alianzas comerciales que hacen unas empresas con otras, ¿no? Sí. Por ejemplo, si estamos en México y queremos comunicarnos, por ejemplo, una persona que esté en Yucatán por Cancún, una persona que está en Yucatán por Cancún quiere comunicarse por Colombia, hay un cable interoceánico que se llama el cable Maya, el cable interoceánico Maya, y se viene por toda la costa de Centroamérica, llega hasta Panamá o puede llegar hasta Colombia. Es que no recuerdo si es en Cartagena o en algún pueblito ahí cerquita de Cartagena, y ya ahí se monta el sistema de telecomunicaciones dentro de Colombia para que se establezca la llamada. Entonces, ese es el cable Maya. Por ejemplo, existen otros cables que conectan otros países. Por ejemplo, Brasil tiene como 20 cables interoceánicos de fibra hoy en día que conectan las ciudades costeras más importantes de Brasil para no transportarse por la selva agreste amazónica brasileña. Entonces muchas cosas las tienen bordeando su costa a través de un canal interoceánico. De Brasil sale un canal interoceánico directo a las costas de Nigeria, a la costa de Angola, a la costa de Sudáfrica. Igualmente de África salen canales interoceánicos de fibra que van hacia las Filipinas, que van hacia Australia y van tocando las islas y los pequeños archipiélagos que hay en el camino. Entonces es una manera de mantener la conectividad. Los países que más tienen conexiones de fibra son Estados Unidos hacia Europa y los países europeos hacia Estados Unidos. Es en donde hay una elevadísima concentración de canal interoceánico de fibra, y también desde la costa oeste de Estados Unidos hacia todo lo que es el oriente, o sea, China, Japón, Filipinas, Australia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí Carlos Hernández dice: mi pregunta va al tema de imágenes de archivos históricos. Ahí le respondí a Carlos en el chat en Spreaker para que nos acompañen en el grupo en Telegram y poder hablar de este y más temas ya en mejor medida. Y Carlos también dice: ¿y ahora tendremos alguna conexión con los satélites de Elon Musk? Habrá que esperar los convenios comerciales entre las empresas para que se tenga conectividad con los satélites. Eso depende de la visión del empresario y lo que se quiera ofrecer. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Yo puedo mandar por un satélite muchos canales. Puedo mandar telefonía, puedo mandar radio, puedo mandar televisión, puedo mandar inclusive el chat empresarial de alguna empresa importante. Todo eso se sube a un canal que se denomina la banda KU, que es en donde se concentran todos esos canales para poder mandar todo ese paquete de clientes hacia el satélite. Y del mismo modo ocurre también con la fibra óptica. En el láser yo voy a subir a el canal de televisión A, B, C, la empresa de telecomunicaciones A, la empresa B, el canal de la teleconferencia de la multinacional tal, el canal de teleconferencia de la otra multinacional. Eso lo monto en un paquete, lo subo a la fibra y por convenio entonces yo ya cobro o por segundo de transmisión o por cantidad de bytes transmitidos. Pero la comunicación satelital no es igual de rápida a la de los cables, ¿no? A la del canal interoceánico, porque es que uno ve, por ejemplo, DirecTV. Cuando uno está viendo un partido de fútbol no hay nada peor que les hagan el spoiler del gol de que metió Colombia y a casi al minuto después, a unos segundos larguitos, les llega a uno la imagen
de la jugada del gol o de cuando botaron el penal, y es por el tema del trayecto que hay entre la señal satelital. Esa es la diferencia entre transmitir por un cable y transmitir por un canal inalámbrico, exacto. La fibra óptica como tal transmite, ya lo dijimos, ¿no?, a la velocidad del sonido, y los conversores y los elementos que reciben la señal y la retransforman para entregarla al destino son mucho más rápidos. De hecho, ahí hay un concepto al nivel de las telecomunicaciones y al nivel de la ingeniería que se llama la redundancia. ¿Qué significa la redundancia? Redundancia significa la salida alterna. Entonces, yo sé que me conecto, un ejemplo, ¿no? Yo, empresa tal, voy a dar unos servicios y sé que me conecto con este cable de fibra óptica hacia Europa. Listo. Yo tengo garantizado el servicio para mis clientes. Y mi proveedor de fibra, entonces me garantiza la conectividad. Pero ¿y si se rompe la fibra o pasa algo con la fibra? Pues yo debo de tener una salida alterna, y generalmente la salida alterna siempre es la satelital. Por encima viene la salida directa por el cable submarino, porque es la más rápida, la más barata, la que más limpieza en el servicio me da. Pero yo debo de tener un plan B, y ese es el plan B generalmente de las empresas. Por ejemplo, en países tan montañosos o con puntos de difícil acceso como Colombia, muchas veces el internet de banda ancha o la fibra óptica no llega, por ejemplo, a ciudades intermedias, a ciudades capitales en algunos casos, o a pequeños municipios. Entonces es ahí en donde uno ve que venden más que todo paquetes de internet satelital, el cual no es que sea muy rápido y también depende mucho de las condiciones climáticas. Sí, claro. Ahora, ahí hay un tema, no sé cómo decirlo sin el ánimo de hablar mal de ninguna empresa, ¿no? Muchas veces esos servicios satelitales como tal no son satelitales, sino son servicios de microondas que se conectan con un tipo de operador diferente. Y entonces, ¿qué hacen? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Un pueblito alejado de Cundinamarca en el límite con el Tolima. Entonces, sí, toda esa comunicación se viene por todo el canal de microondas, viene a Bogotá, en Bogotá se monta con el servidor, y el servidor central de acceso a internet hará todo su movimiento interno, pero ya está garantizando un servicio. O sea, no siempre la comunicación es punto satélite regreso, sino es un proceso de envío de microondas, porque le sale más barato al operador, pero a veces se lo venden a la gente como si fuera satelital. Ahí hay un temita extraño de publicidades. ¿Cómo se maneja el tema de la conexión de internet en los límites fronterizos de los países? Eso depende. Por ejemplo, el servicio de internet de Colombia, que tiene Colombia, vamos a citar un ejemplo, Colombia en el departamento de Nariño, y sí, Colombia al sur del departamento, en Rumichaca. Entonces, mi servicio de internet tiene cobertura hasta el departamento de Nariño, porque yo empresa, tengo permiso de utilizar el espectro de ese país. Como yo no puedo controlar la cobertura que se vaya al otro lado de la frontera, entonces sencillamente yo en Colombia transmito a una banda de frecuencia que tiene que ser diferente a la banda de frecuencia que me autoriza el otro país o la otra ciudad. Y entonces así es como se segmenta. Por eso es que ya al otro lado, inmediatamente, yo paso al otro lado, ya conectándome por internet, bien sea desde mi teléfono o desde un computador o algo así. Por eso es que al otro lado yo ya no tengo el servicio, porque tengo que activar un servicio o de roaming o contratar con el operador autorizado antes de la frontera. Eso es un tema. Antes de que se legislara eso, había mucho robo pero utilización de
de servicios por parte de personas al otro lado de la frontera, tanto de un lado como del otro lado, ¿no? Sí, que al fin y al cabo esto es un tema también de soberanía por el espacio, por el uso del espacio electromagnético. Exactamente, por uso del espacio electromagnético o radioeléctrico, como muchos otros lo llaman. Mire que casualmente en un viaje que estuve en Europa, cuando uno va en tren, uno a veces va cruzando diferentes fronteras y yo me daba cuenta cómo solito el celular me iba cambiando el logo del operador con el que pues yo había contratado una SIM card para que me funcionara en Europa, entonces esa se colgaba de diferentes operadores, ¿no? Entonces por ejemplo veía que estaba en Vodafone España, Vodafone Francia, o de Vodafone Francia, Vodafone Bélgica, Alemania, por ejemplo, por el solito el celular, entonces yo siempre estaba con la curiosidad porque yo miraba los mapas y apenas cruzaba la frontera, pum, me cambiaba de el inmediato. operador. Claro, es a ver, ahí hay dos cosas, uno, la frecuencia y dos, el convenio comercial. Por ejemplo, Colombia, voy a citar un ejemplo, Colombia, hagámoslo aquí en México, sí. Transmite en la frontera a 850 MHz, el interior de la República a 1900. Uno pasa la frontera a Estados Unidos y Estados Unidos ya es otra empresa a 1900 MHz, de manera tal que los dos países trabajan en bandas distintas y por eso cambias. A la hora de cambiar, lo que hace tu móvil es firmarse en otra red y entonces le avisa a tu operador, ya está de roaming, ya hay que cobrarle de una manera diferente o según convenio, ¿no? ¿Qué pasa y cuál es la diferencia con el tema de la Unión Europea? Porque, por ejemplo, una SIM card, si uno compra una SIM card en España, le va a funcionar en toda Europa, dentro del territorio Schengen. ¿Por qué? Porque en virtud de la Unión Europea hace más fácil que la relación, por ejemplo, de las telecomunicaciones con los demás países europeos se pueda conformar de una forma mucho más fácil y práctica. Caso contrario de lo que sucede acá en Colombia. Mucha gente, y lo he visto, que han dicho a lo largo de los años, ¿por qué Claro? Si Claro hace presencia en México, porque es mexicano, está en Perú, está en Chile, está en Colombia, ¿por qué yo no puedo con mi propia SIM card tener señal de Claro en todos estos países? Por el tema de las frecuencias y por el tema de la soberanía. Gracias, por ejemplo, a que Colombia hace parte de la Comunidad del Pacífico, al igual que México, Chile, Perú, han logrado a través de esos acuerdos internacionales, porque la relación entre países es mediante un tratado internacional, han fijado y han logrado que Claro, por ejemplo, pueda tener servicio de roaming sin ningún problema con la SIM card de Claro de Colombia en cualquiera de estos países que hacen parte de la Comunidad del Pacífico. Exactamente. Esa es la única forma. El problema no es técnico, el problema es político. El problema es político. El problema es político y entonces el reto técnico es que como el problema es político, pues yo trabajo a la frecuencia que digo y en el otro país el otro país trabaja a la frecuencia que quiere. Entonces el reto es unificar esas dos tecnologías para decir, bueno, listo, esta frecuencia cuando paso la frontera, esta otra frecuencia, y el teléfono se tiene que ajustar para que eso sea transparente para el cliente. Para eso los teléfonos tienen son diversos en ese tipo de conexiones y las SIM cards también, ¿cierto? Autofrecuenciables, claro. Tienen una autocanalización. O sea, sintonizan el canal automáticamente porque su información, de pronto eso en la charla anterior no lo mencionamos, el teléfono o el móvil lo que hace es, aparte de conectar las llamadas, ejecuta un proceso que se llama señalización. ¿Qué es la señalización? Así como cuando yo voy manejando y pongo las direccionales, entonces le estoy señalizando a los que vienen atrás mío que voy a girar a un lado. Entonces el móvil, con su proceso de señalización, está indicando a qué frecuencia va, a qué frecuencia se debe de ajustar, qué tipo de permisos debe de tener y qué debe de hacer para que la central le mande toda la información que tiene que mandarle para que el teléfono se autoajuste y funcione en cualquier lugar. Bueno, volviendo al tema neto de los canales interoceánicos, la tecnología para instalar un cable de esos tiene que ser muy particular porque obviamente en el lecho marino tiene que aguantar la presión del agua. Y leyendo sobre el tema, había visto cómo en las partes más profundas, por ejemplo del océano Atlántico, donde cruzan estos cables que van de América a Europa o a África, en esa parte del lecho marino
la hacen superficial, o sea, sobre el lecho marino, pero ya llegando a las costas sí lo entierran, pues para evitar que hayan desconexiones con barcos o con turistas, mejor dicho, ya que haya presencia, o sea, está más cerca de la presencia humana, pues hayan estos accidentes que puedan desconectar estos cables. ¿Qué tan complejo, qué tan complicado es y qué características más o menos debe tener un cable de estos para que aguante esas presiones del lecho marino, o sea, la presión submarina? El cable de fibra óptica submarino tiene aproximadamente 7 capas que lo protegen. Entonces tiene, por ejemplo, hagamos de cuenta que la fibra óptica son 4 cabellos nuestros, ¿no? Entonces ahí hay 4 fibras. Y esos vienen envueltos en un protector basado a base de vaselina o a base de petróleo, que lo hace aislante del agua para que no se le filtre agua. Aparte de eso, viene envuelto en un tubito de aluminio. Aparte de eso, tiene una capa más de policarbonato. Luego trae una malla de aluminio y sobre esa malla de aluminio los espacios están cubiertos de aire, que es lo que hace que lo aísle más del agua. Y luego está protegido por unos cables, unas trenzas de cable de acero, y entonces eso lo va protegiendo. Y o sea, ya estamos hablando a esta altura de esta protección, que ya está casi del tamaño de como les decía al comienzo, del antebrazo, ¿no? Y entonces viene una capa de cinta, como una capa gruesísima de cinta aislante, pero es una capa, yo creo que por lo menos de unos 2 centímetros de ancho, y viene otra capa de otros 2 centímetros de polietileno. Entonces, para proteger 4 cabellitos, que es el ancho de 4 fibras, se necesita toda esa cantidad de cosas para que venga protegida la fibra. ¿Qué es lo que pasa? Toman la fibra, entonces en las regiones donde está más cerca de la playa, entonces todo eso lo entierran, todo eso lo meten, pero a medida que se van alejando de la playa y va siendo más profundo el lecho marino, pues no necesitan y es muy costoso, sería muy costoso meterse hasta el fondo del mar, meter toda esa fibra óptica enterrada, y eso lo pueden dejar. De esa manera, con toda esa cantidad de capas que tiene la fibra, estamos previniendo que se rompa la fibra, que se rompa el cable completo, o que algún animal se lo coma, o algo lo corroa, o algo así. La mayoría de problemas que se presentan en los cortes de fibra se presentan casi siempre cerca de la playa, o porque el cable ha quedado mal enterrado, o porque el cable a esa altura del trayecto no está con todas esas protecciones y blindajes, y entonces alguna fuerza natural o algún animalito o algún ancla de algún barco o algo ha roto esa fibra. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cómo se dan cuenta que la fibra se rompió? Hay unas áreas que se llaman, hay áreas en las empresas de telecomunicaciones que son áreas de monitoreo. Generalmente se llaman NOC. Eso viene en inglés, Network Operative Center. Y entonces ahí es en donde se detectan esos problemas a través de unas herramientas que se llaman sniffers. Y los sniffers son los que se encargan de decir, eso funciona a través de un eco. Entonces dicen, hay un problema de la fibra se rompió, manda el eco, recibe el eco por efecto Doppler. Y entonces ya determinan y dicen, en el kilómetro tal, aparentemente está el corte de fibra. Si el lugar no es muy profundo, los buzos bajan al lecho marino, recogen la fibra y la suben a algún bote, a algún barco, y hacen la reparación. De lo contrario, si la fibra está muy profunda, ya se utilizan un par de robots para que puedan ir, toman la fibra como con un ganchito y la suben hasta el barco o el bote y hacen la reparación de la fibra. Eso es un espectáculo, ver cómo arreglan esa fibra óptica cuando hay un corte de fibra, es una cosa espectacular. ¿Cómo hacer para que de estos miles de kilómetros que cruzan entre el océano, que la calidad de la señal
y la intensidad y la fuerza de la señal no se pierda, no se disipe. Por la misma característica de la fibra óptica. Como la fibra óptica funciona a través de refracción y difracción, entonces el haz de luz se mantiene casi que en línea recta. Para explicarlo un poco, por ejemplo, si nosotros tenemos un vaso de agua, ¿sí? Entonces ese vaso de agua yo le pongo un lápiz. Si yo lo miro, si yo miro ese lápiz, voy a observar, si lo miro de perfil, voy a ver el lápiz partido. Eso se llama el fenómeno de difracción de la luz. Entonces, utilizando ese fenómeno en beneficio, con el material de la fibra óptica, entonces cuando se difracta, el haz de luz se está buscando que siempre se mantenga en el centro y no esté pimponeando como lo haría una red de AM o de FM o de banda corta o de onda media, sino se mantiene todo en línea recta y las pérdidas en la fibra óptica son mínimas, por eso sus velocidades son tan casi a la velocidad de la luz. Bueno, ¿y qué pasa? Porque ya ha pasado, pero ¿cuáles son los efectos? ¿Qué son las implicaciones? ¿Qué sucede si un cable de estos se rompe y se pierde la conexión de internet con todo un país o una región? Eso es, desde el punto de vista contractual, es un tema legal exageradamente costoso e increíble. Vamos a poner un ejemplo. Hay una empresa que produce cemento y la empresa que produce cemento dice, voy a explicarlo de otra manera. Esa misma empresa que produce cemento necesita pasar toda su información por un servidor central que se encuentra en algún país de América, ¿ok? Entonces hay la filial que está en España. La filial que está en España es la que hace todo el proceso de facturación. Y hay una filial que está en Colombia, que es la que dice, oiga, nos ganamos la licitación de la carretera. Entonces necesitamos empezar a producir concreto y cemento y todo para hacer una carretera. Listo. Entonces, la empresa en Colombia llega y pone en su sistema la información. Esa va a viajar a través por el canal interoceánico, llega al servidor, el servidor va a procesar y le tiene que llegar en Europa una notificación a la persona que va a hacer la aprobación de ese presupuesto. Esa persona tiene que hacer su aprobación. Ya están involucrados 3 países. Está el servidor, Colombia y Europa. El país en Europa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se cae la fibra óptica, le estamos pegando a un negocio millonario. Y no lo hablemos solamente del negocio millonario, le estamos pegando al entretenimiento de las personas, porque por ahí viajan a televisión, y le estamos pegando a las telecomunicaciones, y entonces probablemente alguna persona estaba hablando por teléfono y contando alguna mala noticia y se necesitaba algo urgente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Siempre se tiene que tener esa redundancia, como lo mencionaba hace un momento, ese respaldo o ese plan B, para que la comunicación se vaya por otro lado. ¿Y qué hacen esos sistemas? Los sistemas son automáticos y de manera tal que detectan que hay un problema en el transporte de la fibra, que inmediatamente se devuelve la señal y empieza a buscar la alternativa que el operador o la empresa haya adquirido como redundante, ya bien sea un canal de microondas, una salida satelital, una salida por la red móvil celular, etc. Entonces, por eso lo hago con el ejemplo que estaba mencionando, ¿no? Una empresa tiene convenios multimillonarios con quien le brinda el transporte y le garantiza las telecomunicaciones. Entonces, quien brinda el servicio no se puede meter en un problema de esos y da varias alternativas. Y te dice, yo salgo por fibra óptica por el canal interoceánico, yo salgo por satelital como redundante, y en un caso extremo como tercera redundancia, yo me puedo ir por la red móvil hasta el país tal y de ahí me monto y le garantizo el servicio. Hay países que no están hechos para poder tener esas redundancias. ¿Cuáles son? Los países africanos, que no tienen tanta
cobertura en los negocios, y algunas pequeñas islas o archipiélagos que solamente dependen del canal de fibra, y entonces ahí es cuando esas regiones del mundo se quedan 4 días, 5 días sin servicio ni de datos, ni de internet, ni de llamadas. Y eso sí es un problema. Me imagino que detrás de eso deben haber muy buenas empresas de seguros, ¿no? Pero por supuesto, uno, empresas de seguros, y otra, las penalizaciones por incumplimiento. O sea, yo en mi vida profesional he visto unas penalizaciones millonarias por incumplimiento por el incumplimiento en la afectación en alguno de los servicios. Eso es una cosa increíble. Los convenios y los contratos son aterradoramente onerosos. Entonces, como es algo tan delicado, porque se trata de algo tan neural como las comunicaciones y el acceso al internet y todo lo que esto conlleva, asumo yo que en varios países, por no decir que en todos, en la parte donde ya los cables van llegando a la playa y sobresalen, han de estar incluso custodiados por la fuerza pública. Están, más allá de custodiados, están ellos mismos autoprotegidos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando viene la fibra o cuando vienen las fibras, porque no es una sola de una empresa, sino son varios competidores, 2, 3, 4 fibras, entonces esos se ponen en el subsuelo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, en Barcelona, en el subsuelo en Barcelona hay unas especies como de madrigueras que están hechas con un concreto súper resistente, y eso no lo abre nadie, solamente los que tienen las llaves para poder abrir la valijita y poderse meter y hacer verificaciones. Más allá de custodiado, está súper protegido, y ya luego viene la parte legal, la custodia policial o la custodia, de las empresas privadas de vigilancia o cosas así. También estaba leyendo que, por ejemplo, muchos países de Latinoamérica, para poderse conectar con países de África, dependen de los cables que van conectados a Europa y de Europa a África. Entonces que muchos países, entre esos Brasil, por ejemplo, buscaron ya en su momento tener conexiones directamente con Ghana, con Congo, con Sudáfrica, ¿no? De hecho Brasil es el único país de América Latina que tiene conexiones directas con África. Tiene, si no estoy mal, Brasil tiene 1 o 2 salidas directas hacia África y conecta con los países de la costa occidental de África. Uh-huh. En todo lo largo que es África, entonces tiene 4 puntos estratégicos por donde llega, y uno de esos llega a Sudáfrica de manera directa. Entonces, te voy a poner un ejemplo, otro ejemplo así como el que hacíamos del de Argentina. Una persona que quiere llamar vamos a suponer, a la India. Entonces la comunicación sale de Argentina, se viene por el canal interoceánico hasta Brasil, luego llega a donde está el remate hacia África, de África de Brasil va hacia Sudáfrica. En Sudáfrica internamente se monta en su red interna, y va y lo suelta en el punto final de donde Sudáfrica conecta con la India, y en la India ya va y busca el destino. Entonces, la manera como viaja la voz de la persona es increíble, o sea, es inimaginable cuando uno a veces explica este tipo de cosas. Lo único que nos hace falta aquí es poderles proyectar y mostrarles de repente un esquema para que la gente vea lo increíble que es esto y la cantidad de recursos que se han invertido para poder poner esa fibra debajo del agua en tantos países y en la cantidad que hay. Estamos invadidos de cable. Y todos esos costos de atravesar países, de atravesar regiones, porque obviamente dentro de la soberanía de cada país le debe representar un ingreso extra si una comunicación pasa por su región, por su país, por su territorio. Todo eso va incluido en la factura que uno paga, ¿no? Claro.
claro. Por eso, supongamos, yo soy el cablero, así denominan esas empresas, ¿no? Y entonces tú quieres hacer una comunicación, hacemos tú y yo un convenio y yo te digo, bueno, yo te cobro, un ejemplo, ¿no? 100 pesos por minuto. Y entonces tú para esos 100 pesos por minuto, tú vas a meter todos los canales que tú consideres. Entonces tú me vas a decir, no, méteme estos canales de televisión, méteme estos canales de radio, méteme estos canales de telefonía, y yo te cobro 100 pesos por minuto por transmitirte todo eso. De manera tal que tú, otro negociante, otro operador, dices, a cada cliente le estoy cobrando tanto, y entonces eso es un negocio increíble para todos. Y la cantidad de empleos que se solventan a través de ahí, ¿no? Bueno, son las 5:51, ya nos quedan unos minuticos para completar el programa para que sean las 6 de la tarde. Quiero ya ir cerrando con algo. Leyendo en prensa y leyendo diferentes medios de comunicación, Google anunció que ellos han detectado que sus propios cables en los sensores que tienen y en la misma tecnología que hay en los demás cables, se ha podido ver que incluso si se saben interpretar en las señales que emiten, se podría avisar con los suficientes minutos de antelación la llegada o la presencia de un sismo fuerte, por ejemplo. Sí. No sé qué nos quiera comentar Juan Carlos al respecto. En este momento, esa detección de sismos a través de la fibra óptica está en proceso de investigación. ¿Cómo funciona? Ya anteriormente habíamos comentado, esto va por difracción, por refracción de la luz, y entonces lo que hace esta tecnología o esto que se está pretendiendo encontrar es detectar cuando hay un movimiento de la fibra, un leve movimiento de la fibra, la luz tiende a desviarse, y la idea es contar y cuantificar y magnificar esos desvíos para poder identificar que después de tantos desvíos puede venir un sismo o es probable que venga un sismo, ¿no? Entonces, esa tecnología está súper interesante porque se quiere aprovechar todos los 10 millones de kilómetros que hay de fibra, o 10 millones de kilómetros que hay de fibra en todo el planeta, es para poder utilizarlo en beneficio. No se ha logrado consolidar la tecnología, pero se sigue estudiando y se sigue trabajando. De hecho, hubo un estudio que se hizo en 2017 en donde se trató de prever se trataron de prever algunos sismos en países de Centroamérica y en México, pero algunos se detectaron, algunos otros no se detectaron. Entonces como que se siguen afinando y se siguen acomodando esos estudios para poder determinar que sí se pueda detectar un sismo a través de los movimientos de fibra. Bueno, Juan Carlos, este tema es muy interesante, siempre llama mucho la atención, y es que uno piensa que ya solo prendiendo el computador o activándole los datos al celular o conectándose al wifi ya está conectado mágicamente, o que a veces cuando el internet se pone lento no es solo por echarle la madre al operador, sino hay que de pronto mirar a ver qué puede estar pasando. Nunca está de más hasta mirar noticias. Claro, la gente no tiene idea la cantidad de personas que hay detrás de todo ese andamiaje tecnológico. La cantidad de personas que a diario estudian todo ese andamiaje tecnológico, y hablándolo no solamente del tema de la fibra óptica, sino hablándolo al nivel telecomunicaciones en general, ¿no? Y que cada una de esas partes de las telecomunicaciones se convierten en áreas de conocimiento absolutas. Tan es así que un ingeniero que conoce de fibra óptica a fondo, ¿no? Hablándolo sí, a fondo, no puede conocer, o le queda muy difícil o muy complicado conocer la telefonía móvil a fondo,
y le queda súper complicado identificar o conocer toda la red de MPLS, que es la de telefonía fija. O sea, es una cosa increíble ver cómo un pequeño cablecito se convirtió en un área de conocimiento para muchos, y que son muy pocas las personas que pueden llegar a conocer al 100% una tecnología como esas. Entonces es increíble. No con esto quiero invitar a toda la gente que estudia ingeniería en telecomunicaciones, ¿no? Hay muchas otras carreras, pero el que se anime, esto es una cosa muy fascinante y muy hermosa. No, y si usted está haciendo uso todos los días como lo hacemos nosotros del internet, de ver televisión en streaming, de escuchar podcasts, de trinar, de ver videos en YouTube, en Facebook, todas estas cosas, darse cuenta de todo lo que sucede al otro lado y lo que usted no tiene ni idea, y siempre es un poquito, pues a mí personalmente me llama mucho la atención poder aprender de este tipo de cosas. No es el campo mío, pero es algo que me gusta mucho y que enseña que a pesar de que este mundo es muy grande, gracias a la tecnología lo hemos hecho pequeño y lo hemos hecho más accesible a nivel de comunicaciones. Bueno, exacto. Juan Carlos. Perdón, te interrumpo un segundo. Sí. Hay un libro, y no por hablar del terraplanismo, pero hay un libro que se llama La Tierra es plana. Y el libro habla de eso precisamente que tú estás diciendo, de cómo se nos ha puesto de plano el mundo, de sencillo el mundo, con todo este tema de las telecomunicaciones, con este tema fantástico y magnífico de las telecomunicaciones. Entonces, quien quiera leerlo, está muy interesante. No va a hablar de que la Tierra es plana, ni mucho menos, pero es un símil de la manera como hemos vuelto el mundo más pequeño, ¿no? Ahí está. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias. Invitación para que también lo sigan y le escriban y estén pendientes de los trinos de la cuenta de Historia de Colombia. Entonces, que la cuenta es @Colombia_hist. Ahí está. Juan Carlos, muchísimas gracias y hasta el próximo episodio podcast para seguir hablando así de estos temas de interés. Pues don Andrés, muchísimas gracias a ti por la invitación, a todos los escuchas, pues también gracias por aceptar la convocatoria y escucharnos, y pues nuevamente, como dice Andrés, no dejen de seguirnos en la cuenta de Historia de Colombia, que es @Colombia_hist, y pues ya estamos en varias plataformas, en Instagram, en Facebook, en YouTube, y pues siempre muy honrado y muy agradecido por estas invitaciones tan bonitas. Claro que sí, nosotros también el placer de tenerlo aquí en el podcast de Pues la Verdad. Muchísimas gracias a todos también los que nos escucharon, ya sea en vivo o en diferido, a quienes dejaron comentarios, y me comprometo una vez aquí para que hablemos del tema sobre derechos de autor y imágenes, que ese tema también me gusta mucho para abordarlo en otro episodio con más tiempo y con la participación de todos ustedes. Mi nombre es Andrés Balaguer, el Twitter institucional es @poslaverdad, el Twitter mío es @jbp008. Hasta el próximo episodio podcast. Hemos llegado hasta el final de este episodio podcast. Gracias por habernos acompañado. Post la verdad.